ponemos lista y nos subimos. Luego tenemos a María Pascual. ¿De qué? ¿Raquel? Raquel ha desaparecido también. Tomás están excavadas en la arenisca, seguramente precursora de esta iglesia, una en Cueva, que daría servicio a uno de los 5 barrios de cuevas vivienda de los que disponía Arnedo, que es La Carrera. Las cuevas viviendas, y de hecho, para que os hagáis una idea, en una antigua bodega debajo del castillo, luego Autobuses Jiménez la utilizó para meter los autocares. O sea, 4 metros de profundidad. O sea, que es enorme, a ese tamaño de calao, de 5 o 6 metros de altura, lo mismo también de anchura. Y luego todo eso, imaginaos que está arqueado, Y Arnedo está llenito. Cada calle del casco antiguo son líneas de bodegas. A partir luego de esos niveles de bodegas, lo que tenemos son las cuevas vivienda. Y deciros que suelen ser también cara sur. Al ladito, la casa parroquial también dispone de cueva, cuando ahí en la cueva también se guardan los bollos de Santa Lucía. Y luego, deciros que vamos a pasar al ladito, que es de... Mira, por ejemplo, lo de la casa, la propietaria, por ejemplo, de la casa del conde, debajo del castillo, deciros que lo que tiene ella le da un pánico y a pasar de ello, pues no saber nada. Y lo tiene enrejado. Con la puerta, por si luego quiere acceder a alguien para ver dónde llega. Pero a partir de cierta distancia, siempre suelen dar esa cifra maravillosa, que son 150 metros. ¿Por qué? Porque los más valientes es hasta dónde llegan. En el momento en el que empiezas a ver piedras que están ahí un poco raras y tal, y dices, oye, ¿y aquí donde yo estoy ahora mismo? ¿A qué altura del pueblo estoy? ¿Por dónde me estoy metiendo? Dice nada, para afuera. Porque son sitios que no han tenido mantenimiento. Y lo que hay que hacer con las cuevas, lo mismo que con las viviendas, es tener un mantenimiento, por lo menos fijarte bien de lo que está pasando ahí dentro, ¿no? Y lo que haces cuando tienes una grieta es arquear, proteger, también hacer un arquito, y entonces ya sujetar la cueva. Deciros que cuando entramos en el túnel, claro, lo tiene cerrado, pero el suelo, le digo, Alberto, el suelo está abovedado, tiene forma de bóveda. Y me dice, por debajo va la mina. Y aquí se le dice a las minas a esos conductos que sacan las aguas de lluvia, las aguas pluviales. Y en el caso de esta mina se comunica con un río que viene soterrado por debajo de la carrera. Algunas de las cuevas vivienda, los propietarios me dicen que tienen acceso al río subterráneo. Bueno, y deciros... Sí, bueno, ya está. Soy el único. El único chico, luego los demás son todos. Nos vamos a subir, tenemos un par de cuestitas y así entramos en calor. Deciros, si queréis, para luego no pararnos a la que subamos, que vas a subir por la calle del Campanario, que le llamamos también la Cuesta de los Escaos. Tenemos aquí 2 bodegas que están restauradas. La de Arturo tiene un túnel también a 3 metros de altura al fondo de lo que es la bodega, que atraviesa toda la montaña hasta una ventana que se queda a mitad de altura del precipicio de Aranisca. Tenemos 7 o 8 niveles por la cara noreste y lo mismo también por la cara sur. Al final se terminan utilizando como merenderos chocos. Y aquí, por ejemplo, Toño y la familia también es de los pocos que hacen y siguen haciendo vino también de forma particular. Siglo II antes de Cristo, justo en ese momento en el que se produce esa transductio. Lo que hacen los romanos aquí es trasladar a la gente del valle y fundar una nueva ciudad, en este caso Calahorra, ciudad muy importante romana, Calagorri. Deciros que aquí se postuló también por David Eguizábal, nuestro arqueólogo, la hipótesis, que además yo también respaldo, que esta era la antigua Calacoricos, que luego derivó en Calagorri, por lo que se ha encontrado hasta hoy en día. Si se encuentra un poblado más importante que este, pues seguramente será esa antigua Calacoricos. Deciros también que cuando se produce este fenómeno rupestre aquí en Arnedo, porque durante la ocupación romana toda la gente del valle vivía en Calahorra. Se produce a la caída del Imperio Romano, que se produce el efecto contrario, una ruralización. La gente abandona Calahorra, son sitios peligrosos, y ocupa otra vez el valle. De hecho, tenemos asentamientos visigóticos en cada rincón de cada barranco del valle del Cidacos, del Valle Medio. Una de las primeras ciudades para el control militar fue Gracurris, Alfaro, y ciudades muy importantes romanas, Gracurris, Calagurris y el Ebro. Era navegable hasta Barea, por eso se presentan tan pronto aquí los romanos. Y una ciudad que no podemos olvidar, Tricio, Triti, la Terra Sigillata se hacía ahí. Vale, vemos esa importancia. Sí, es el barro de los romanos, ese rojizo que podéis ver en los museos. Y se hacía aquí, en decadencia del imperio, por la entrada de pueblos bárbaros, vienen, están abandonando su tierra, que es algo muy raro, y vienen a saquear, vienen a saltar un cuchillo, sacarte los ojos, Las penas por saqueo era amputación. O sea,
cara por robar, te cortaba... Bueno, imaginaos, qué época más rara, ¿no? Dicen los historiadores romanos que se han congelado los grandes ríos de Europa. Y ahora, después de este dato que os voy a dar, a lo mejor veis que no hace tanto frío, porque es en el 536 cuando 4 volcanes entran en erupción y nos condenan a 10 años de glaciación. Pero hace poco, en septiembre de 2020, y esto no está actualizado en Wikipedia, deciros que se ha retrasado la fecha de uno de los cataclismos al 431, la erupción del Ilopango en El Salvador, un volcán que tiene la ceniza blanca, y lo que hace es condenarnos también, para empezar, a 18 meses de invierno glacial. Luego esto se traslada durante años. Imaginaros, 2 años sin cosecha. Pero eso fue mundial, ¿o qué? ¿Cuándo? Correcto, eso fue mundial. Una barbaridad, ¿no? Una barbaridad. Además fue, pues imaginaos, esto explica la caída de un imperio, no había para comer. Esto explica también la congelación de los grandes ríos de Europa y esa migración humana en ese sálvese quien pueda. O sea, es que no tienen alimentos, para que veáis. Y es cuando aquí los historiadores locales justifican la creación de cuevas porque la gente no tiene un lugar donde puedan decir, oye, este terreno es mío, me hago aquí la casa. Y entonces empiezan a hacer en cerros y en barrancos este tipo de cuevas. Deciros que yo os voy a dar un dato más, gracias también a esto de la climatología, a esta ciencia. Bueno, el hecho de hacerte una cueva vivienda está mucho mejor preparada y aísla mejor que cualquier otra casa que te puedas hacer, porque las cuevas siempre mantienen la misma temperatura. En el caso de las bodegas, estamos en la calle San Miguel, la Renfe Bodegas. La Renfe. Tiene ahí su cueva. Bueno, deciros que la temperatura estaría entre 12 y 16 grados y en el caso de las cuevas vivienda que suelen buscar la cara sur estaría entre 16 y 26 grados. O sea, calefacción y aire acondicionado gratis durante todo el año. Para que veáis, a nada que se habita una cueva también, luego de esos 16 rápidamente sube y no tienes que, vamos, invertir en nada de calefacción ni nada. Bueno, barrios de nuevas viviendas. El de la calle, vamos, todo esto es San Miguel, Deciros que la rosita esa, por ejemplo, atraviesa hasta el otro lado, hasta un balcón y ahí pasa la familia el verano. Fíjate, es que es el aire acondicionado, mientras estamos ahí en casa, que no sabemos ni cómo ponernos, y hoy en día que encima... Pero luego deciros que lo que estáis viendo es el casco antiguo de Arnedo, trazado medieval de las calles, es un laberinto y estamos a su vez protegidos por 3 cerros. ¿Veis allí donde es el polígono del Ramosal? Sí. Bueno, pues ese es el monte de San Fruchos, con R. Que luego tenemos otro cerro que nos protege, el del Castillo, ya os he dicho, nombrado en el siglo IX, como plaza fuerte de los Banu Qasi, de los hijos de Casio. Deciros que el tercer cerro que nos protege aquí es el de San Miguel. Y este trocito de aquí es el Monte del Calvario. Desde aquí se sube una cruz de tamaño real entre 2 personas desde la iglesia catedralicia que estáis viendo, San Cosme y San Damián. La parte más pesada la tienen que llevar aquí en el hombro, pero luego el de atrás no se queda corto porque tiene que llevar todo el palo largo, lo tiene que llevar en esta posición. Si quiere más martirio, lo lleva así. Y si quiere el máximo martirio, lo tiene que llevar así. ¿Qué me estás contando? Puntillas. Es que no lo habéis visto. No. Joder, Exactamente. Es una pena terrible verlo. Suben la cruz y luego la devuelven. O sea, y no pueden ir normal, tienen que ir así. Además tenemos la maravilla que vamos a ver hoy aquí, que es la cueva de los 100 pilares. Deciros que en 2001 se clasifican las cuevas en 3 grandes grupos y tenemos cuevas vivienda, 5 barrios solo en Arnedo. Deciros que luego tenemos cuevas de tipo económico y ahí hemos metido las bodegas, los palomares, abejares o colmenares para la miel, pero luego tenemos corrales pajares y además ya os he dicho, hasta en una cueva, en una antigua bodega, la utilizaron para meter los autobuses, o sea, que puede ser cochera, puede ser todo lo que os podáis imaginar. Tenemos un acueducto que son 2 kilómetros de cueva, supuesto acueducto, pero nunca he creído que es un acueducto porque entre otras cosas yo no toco los lados. O sea, es enorme para ser un acueducto. Tenemos intentos de limpieza del ayuntamiento a partir del 1400 de ese túnel, que ya os he dicho tiene 2 kilómetros, pero hace poco también me vuelven a dar la razón porque no está a desnivel. Esto se supone que va hacia La Maja, hacia Calahorra, y deciros que los puentes que van atravesando los barrancos, pues eso, van subiendo en lugar de bajando. Entonces los aliviaderos, que era una de las justificaciones para pensar que es un acueducto, de donde se dejaban sacar el agua para ir limpiando las distintas zonas, están al revés.
Personalmente considero que ese es un túnel para evitar asedios. De esa época alto medieval en la que tenemos aquí a nuestro dirigente que se autoproclama tercer rey de España, Muza, deciros que en la zona más occidental tenemos esos túneles y podemos salir al otro lado de Santa Marina o elegir luego el barranco que queramos para evitar ese asedio y poder escapar de la población por si nos han cercado el sitio. Ya veis lo que pasa también aquí un poco con la Rioja Baja, Es un poco triste el hecho de decir que, por ejemplo, cuando se tuvo en cuenta también el patrimonio de La Rioja, a nuestra Virgen de Vico no se la consideró, no se la tuvo en cuenta, y se le dio la patrona de La Rioja, a la de Valvanera, porque en el valle había 2 eremitorios que todavía no los han encontrado. Aquí, en el valle del Cidacos, en el valle medio, tenemos 184 cuevas de origen religioso, y solo en Arnedo, ya por la toponimia, lo podéis estar imaginando, tenemos 3 monasterios, 3 cenobios, y luego se dividen también en iglesias y en eremitorios. De hecho, pensad que todo esto es San Miguel, pero a partir de aquí es Santa Marina, y en esa primera época también de estos cristianos que buscan en la península también estos primeros, pues refugio de esa persecución a la que fueron sometidos por los romanos durante 350 años, y en estos valles abandonados eran perfectos para esa vida de eremita y de ascetas. Estos primeros monjes y monjas se supone que, y se cree que vivían en monasterios dúplices. Vamos a ver ahora una que la tenemos como cueva vivienda, pero personalmente considero que tiene también un origen religioso, por el sitio en el que está, debajo de un lugar sagrado. Deciros que además apunta a esas 3 cuevas que vemos allí enfrente. Lo que tenemos allí es una iglesia visigótica, datada en el siglo VI, y se puede datar gracias a un petroglifo, una inscripción que reza Roma con la cara de Cristo y la palabra de Cristo escrita en griego antiguo. Bueno, vamos a ver cómo se vivía en Arnedo hasta los años 50 y deciros que la historia de nuestros antepasados es muy importante, y tan importante como la historia de nuestros abuelos. Y todo esto que vais a ver como etnográfico de cómo se vivía en los años 50, estos objetos hasta hace bien poco se denominaban que eran viejos y ahora se llama vintage. Lo mismo también que vais a ver también luego las formas de aprovechamiento y de conservar de los alimentos, que ahora todo esto se llama gourmet. Qué bonito y qué caro. Vamos para adentro. La palabra cambia de precio. Que nos quieren cerrar, no os fiéis. Yo creo que la cabeza no hace falta, Mira qué chula. Por todos los sitios, están por todos lados. Pero también conservadas no hay en tantos sitios, No, porque las suelen, como bien los barrios de cuevas o esto, como les estaba diciendo antes a los más jóvenes, lo tendrían en Estados Unidos y, dirían, y si lo tendrían en el norte de Europa dirían que son casas ecosostenibles de impacto medioambiental cero, etcétera, etcétera. Bueno, vamos a ver, utilizamos un poquito la imaginación y luego veréis también los espacios para que lo podáis ver más claramente. Tenéis que imaginaros el suelo rojo brillante. Le daban una cera roja para que brillase y lo tenían impoluto. Evitaban que la cueva se nevase y saneaban y daban más iluminación gracias también a la cal, a este recubrimiento que le daban. Deciros que a estas personas, como querían que abandonasen las cuevas, no se les ayudó ni con la luz eléctrica ni con los saneamientos. Entonces tenían que seguir abasteciéndose de agua en las fuentes, que eran las redes sociales de la época. Y lo primero sería bajar con el animal, los 4 cántaros, y luego en cualquier momento las mujeres se ponían la rosca en la cabeza o el cántaro también aquí en la cadera, o ambos, y bajaban a por agua. Unas personas físicamente súper curtidas. No, ahora nosotros vamos al gimnasio, nos comemos 4 turrones y ya decimos, ¿cómo me he puesto? Los más pequeños podían estar hasta 6 durmiendo en la misma cama. Conforme ibas creciendo, pues a lo mejor 4, 2, y en tu caso ya podrías ya empezar a tener tu propia habitación, porque la maravilla de vivir en una cueva es que la podían agrandar, y cuando no había suficiente trabajo, pues lo que hacían en épocas de invierno era pues ponerse a picar para agrandar su cueva, que normalmente suelen ser bastante pequeñitas, porque pensad que de una pequeña habitación más o menos salen unos 100 remolques de tractor de arena. Quiero que penséis también que la iluminación no sería eléctrica, sería también a base de lámparas de aceite, velas y candiles. Y a los niños que se portaban mal, ¿sabéis lo que les decían? Como eran familias muy numerosas, pues le decían a la cama sin cenar y sin vela.
Una boca menos, y encima, pues eso, nos llegaba más a los demás, etc. Pero qué guay. ¡Hala! ¡Qué chula! ¡Qué grande es! ¡Coño, ando justo! Justo. Justo. Te lo han hecho a tu medida. ¡Ando justo para pasar! Le han hecho eso a la medida justo. Qué bueno tú. Mira, esta tenía los sellos. Este sello para atrás no va.